Ya llegó por quien lloraban, chiquitas. Ya sea en primera persona o en tercera persona, hay decenas de videojuegos de disparos de calidad en la Google Play Store para que tú no tengas que ir probándolos uno a uno. Hoy te revelaré cuáles son los mejores shooters que puedes descargar ahora mismo en tu dispositivo Android. Los enlaces a cada juego están en la descripción de este video. Qué buena onda. Comencemos. Dead Trigger 2 es la secuela del galardonado Dead Trigger original y vuelve por la puerta grande para ofrecer un nuevo shooter en primera persona más grande, más completo, más sangriento y con gráficos aún más espectaculares. La historia del juego nos situará en un mundo posapocalíptico en el que la humanidad está al borde de la extinción. Por suerte, aún quedan unos cuantos valientes dispuestos a luchar por la salvación. Nosotros, por supuesto, seremos uno de esos. Dependiendo de la efectividad en las misiones de otros jugadores, podremos ver en tiempo real cómo avanza la historia del juego, aunque por supuesto, nosotros también podremos influir en ellos participando en las misiones exclusivas en la historia del juego. En estas nuevas misiones podremos encontrar montones de armas disparatadas, como pollos granadas o pollos cohetes, pero también zombies totalmente nuevos y peligrosos, incluyendo algún que otro jefe final, colosal que nos dejará boquiabiertos. Entre misiones, los jugadores podrán prepararse en la base de operaciones desde la que podrán ir al armero, al médico, al científico o al contrabandista para mejorar diferentes aspectos de nuestro personaje o de las armas. Dead Trigger 2 es un juego de disparos en primera persona sobresaliente y un modo historia interesante que nos durará unas cuantas horas. Si es la primera vez que pasas por el canal, te invito a suscribirte y actives la campanita de notificaciones. World War Heroes. Juega contra jugadores de todo el mundo en un combate en línea. Acaba con el enemigo y sobrevive a los tanques de batalla en el centro de Berlín, entre otras ciudades. Participa en equipo en batallas a muerte, planta bombas y defiéndelas. 7 lugares de batalla legendarios de la SGM. 4 tipos de equipamiento de combate: Estados Unidos, Rusia, Japón y Alemania. 6 modos de juego y partidas personalizables, donde tú decides tus propias reglas. 57 tipos distintos de armas, pistolas, rifles, ametralladoras, escopetas y más. Duelo a muerte en equipo. 2 equipos luchan por la supremacía. Solamente ganará el equipo con la puntuación más alta cuando finalice la ronda. Todos contra todos, en el que cada jugador lucha por separado. Ganará la ronda el que tenga la puntuación más alta, con una optimización y gráficos impresionantes. Si te interesan los videojuegos multijugador, arriba te estará apareciendo una tarjetita para que vayas a verlo. Infinity Ops. Un FPS multijugador ambientado en un universo de ciencia ficción. Los acontecimientos del juego tienen lugar en un futuro remoto en el que la humanidad ha sobrepasado los límites del desarrollo tecnológico y el mundo se ha sumido en el caos de la guerra interplanetaria. Crea tu propio clan e invita a otros usuarios o amigos a jugar juntos. Tendrás a tu disposición un vasto arsenal de armas, desde rifles de asalto y de plasma hasta ametralladoras láser y lanzagranadas. En entornos de baja gravedad eres libre de saltar alto y lejos, mientras que la velocidad a la que corres depende de la gravedad universal. Personajes y mapas diseñados en excelente calidad 3D, con todo lujo de detalles, controles intuitivos y una interfaz sencilla que te ayudarán a hacerte con la dinámica del juego. Una experiencia de combate más realista con doble de daño para auténticos cracks. Sumérgete en una increíble experiencia de batalla online en el futuro con gráficos espectaculares y controles perfectos que te harán sentir a la vanguardia de tu ejército. Call of Duty Mobile, antes conocido como Legends of War, es la primera entrega de la saga Call of Duty en intentar trasladar la experiencia del juego que podemos tener en PC y consolas de sobremesa a dispositivos Android. Es decir, que al igual que en Modern Warfare o Black Ops, estamos ante un FPS multijugador en toda regla. El sistema de control de Call of Duty Mobile ha sido perfectamente adaptado a dispositivos táctiles. Con el pulgar izquierdo podremos controlar el movimiento de nuestro personaje, mientras que con el pulgar derecho podremos apuntar. Si pulsamos 2 veces la zona derecha de la pantalla usaremos la mira del arma, y el disparo, como en muchos otros títulos de Android, es automático. Call of Duty Mobile es un título sobresaliente que ofrece una sólida experiencia FPS multijugador para Android. El juego, además, tiene un apartado gráfico extraordinario, un buen surtido de mapas y armas y todo el carisma de una franquicia tan importante como es Call of Duty. Stand Up 2 es un FPS multijugador al estilo Counter-Strike, en el que 2 bandos se enfrentarán en escenarios relativamente pequeños. Todos los escenarios están claramente basados en algunos de Counter-Strike, pero reducidos para que la experiencia de juego sea mucho más frenética.
El sistema de control está muy bien adaptado a dispositivos táctiles, con la cruceta virtual de movimiento a la izquierda de la pantalla y el apuntado del arma en la parte derecha. El botón de disparo, además, por defecto lo tenemos situado en ambos lados para que resulte más cómodo. STEM-Dogs 2 es un shooter online en 3 dimensiones muy divertido, que ofrece un apartado gráfico espectacular y una gran variedad de armas. Desde el principio tendremos todas las armas desbloqueadas, por lo que siempre podremos utilizar la que más nos guste. Si has llegado hasta aquí, te propongo un reto. Ahora te voy a tocar la jalea. En ese video se encuentra un personaje oculto. Si lo encuentras, escribe en los comentarios "lo encontré", acompañado de una lista de tus juegos preferidos, pues aparecerán en el top del próximo mes. El video del reto lo encuentras en mi canal. Te daré una pista: vive cerca de una piña debajo del mar. Espero te haya gustado el video. Te invito a suscribirte al canal para alcanzar la meta de 50 subs. Regálame un riquísimo like y dime cuál juego te gustó más en la caja de comentarios. Chao, chao, mi Pofi.